Hola inversionistas, un placer estar con ustedes. Les deseo que tengan un excelente día. El día de hoy les traigo 3 super ofertas de primer nivel, de alto rendimiento y rápido crecimiento que no te querrás perder por nada del mundo. Quédate hasta el final de este video porque te estaré compartiendo excelentes ofertas que son irresistibles. Mi nombre es Luis. En este canal comparto contenido 2 veces por semana con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Aquí hablo sobre las mejores oportunidades para invertir en la bolsa, criptomonedas, finanzas personales y mucho más. Así que sin esperar más, vamos al video. La compañía número 3 que vamos a estar analizando en este video es Coolmint, símbolo ticket CMI. Esta compañía tiene actualmente un precio de $201.24 por cada acción. El día de hoy ha tenido un crecimiento de $6.77 por cada acción y que eso equivale a un 3.48% aproximadamente. Tiene un market cap de 28.37 billones de dólares. Tiene un beta a 5 años de 1.02, tiene un dividendo que nos paga de $5.8 por cada acción que tenemos, que esto equivale a un tremendísimo 3.9%, casi un 3%. Si nos vamos a lo que son sus estadísticas, nos damos cuenta que tiene un Enterprise Value de 29.16 billones de dólares, tiene un Trailing P de 14.42, tiene un Forward P de 10.95, tiene un PEG ratio a 5 años de 1.3, un price to sales de 1.15 y un price to book de 3.25. Si vamos a lo que es su balance sheet, nos damos cuenta que tiene un total cash de 2.8 billones de dólares y una deuda total de 4.65 billones de dólares. Si checamos lo que son sus finanzas, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron ventas por 23.771 millones de dólares. En el año 2019 tuvieron ventas por 23.571 millones de dólares. En el año 2020 tuvieron ventas por 19.811 millones de dólares. En el año 2021 tuvieron ventas por 24.021 millones de dólares y en los últimos 12 meses han generado ventas totales por 24.314 millones de dólares. Si checamos lo que es su utilidad neta, nos damos cuenta que en el año 2018 tuvieron una utilidad de 2.141 millones de dólares. En el año 2019 tuvieron una utilidad de 2.260 millones de dólares. En el año 2020 tuvieron una utilidad de 1.789 millones de dólares y en el año 2021 tuvieron una utilidad de 2.131 millones de dólares. En los últimos 12 meses han generado una utilidad neta de 1.946 millones de dólares. Si checamos lo que es su crecimiento en beneficios por acción de 14 analistas que siguen a esta acción, para este año 2022 esperan que tenga un crecimiento de $17.6 en promedio por acción. El más bajito espera $16.85 por acción y el más alto espera $18.3 por acción. Para el año 2023 esperan de 23 analistas que esta acción esté generando $20.41 el promedio de beneficios por acción y el más bajito espera 17.97, el más alto espera 24.14. Para lo que son crecimiento en ventas, para este año 2022 esperan de 19 analistas que esta compañía esté generando un 8% y para el año 2023 de los mismos 19 analistas también esperan lo que es un 8% de crecimiento. Si analizamos el gráfico del último año nos damos cuenta que ha tenido una caída del 14.83%. Si analizamos lo que es el gráfico de los 5 años nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento del 22.22%.
En cuanto al valor que esperan los analistas que tenga para los próximos 12 meses, de 18 analistas, ellos esperan que tenga un valor mínimo de 205. Actualmente tiene un valor aproximadamente de $201 por acción. El promedio espera que tenga un valor de 243.24 y el más alto espera que tenga un valor de $303.9 por acción. Si te gusta este tipo de contenido, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. La compañía número 2 que vamos a estar analizando es Manulife Financial Corporation, símbolo ticker CFM. Esta compañía tiene actualmente un precio de $17.53 por acción. El día de hoy ha tenido un crecimiento de $0.62, que equivale a un 3.67%, y esta compañía nos paga un dividendo de $1.02, que equivale a un tremendísimo 5.94, casi 6% de dividendo que nos va a estar pagando. Si nos vamos a sus estadísticas, nos damos cuenta que tiene un market cap de $33.23 billones. Tiene un enterprise value de $30.35 billones. Tiene un trailing P de 4.84, un forward P de 6.94, un price to sales de 0.76, un price to book de 0.88. Si checamos lo que es su balance sheet, nos damos cuenta que tiene un total cash de $29.86 billones. Tiene una deuda total de $20.68 billones. Esta compañía tuvo ventas en el año 2018 por $37.264 millones. En el año 2019 por $77.822 millones. En el año 2020 por $77.121 millones. En el año 2021 por $59.841 millones. Y en los últimos 12 meses ha generado ventas por $57.847 millones. En cuanto a su utilidad neta, en el año 2018 fue de $4.673 millones. En el año 2019 fue de $5.269 millones. En el año 2020 fue de $5.326 millones. En el año 2021 fue de $6.657 millones. En los últimos 12 meses han generado una utilidad de $8.764 millones. En beneficios por acción para este año 2022, los analistas esperan que tenga un promedio de 2.52 en promedio de beneficio por acción de 12 analistas que siguen a esta acción. El más bajito espera 2.4 y el más alto 2.65. Para el año 2023, de 12 analistas que siguen a esta acción, esperan que genere en promedio 2.77, el más bajito espera 2.54 y el más alto espera 3.05. En cuanto a lo que son el crecimiento en ventas para este año 2022, esperan que esta compañía tenga un crecimiento de 9.1% y para el año 2023 esperan que tenga un crecimiento del 2.8%. Si checamos el gráfico de lo que es el último año, nos damos cuenta que ha tenido una caída del 10.06%. Si checamos el gráfico de lo que son los 5 años, damos cuenta que ha tenido una caída del 9.57%. En cuanto al valor que esperan los analistas que tenga para los próximos 12 meses, de 3 analistas que siguen a esta acción, espera que tenga un valor mínimo de 17.04, actualmente tiene un valor de 17.53, el promedio espera que tenga un valor de 19.94 y el más alto espera que tenga un valor de $22.25 por acción. La compañía número 1 que vamos a estar analizando es Broadcom, símbolo ticket AVGO. Esta compañía tiene un precio actualmente de $498.56 al día de hoy que estoy grabando este video. El día de hoy tuvo una ganancia de $15.95 por acción, que equivale a un 3.30%. Esta compañía tiene un beta a 5 años de 1.1, tiene un dividendo que nos paga de $16.4 por cada acción que tenemos, que esto equivale a un tremendísimo 3.4%.
Si nos vamos a lo que son sus estadísticas, nos damos cuenta que esta compañía tiene un market cap de 192.96 billones de dólares, tiene un enterprise value de 223.45 billones de dólares, tiene un trailing P de 23.67, un forward P de 12.09, un PE ratio a 5 años de 0.79, un price to sales de 6.81 y un price to book de 9.2. Si analizamos lo que es balance sheet, nos damos cuenta que tiene un total cash de 9 billones de dólares y una deuda total de 39.47 billones de dólares. Esta compañía generó ventas en el año 2018 por 20.848 millones de dólares, en el año 2019 por 22.597 millones de dólares, en el año 2020 por 24.888 millones de dólares, en el año 2021 por 27.450 millones de dólares. En los últimos 12 meses ha generado ventas por 29.994 millones de dólares. Como nos damos cuenta, sus ventas van en ascendencia. Si nos vamos a la utilidad neta que ha tenido, en el año 2018 fue de 12.278 millones de dólares, en el año 2019 fue de 2.936 millones de dólares, en el año 2020 fue de 2.961 millones de dólares, en el año 2021 fue de 6.736 millones de dólares, en los últimos 12 meses fue de 8.976 millones de dólares. Si se dan cuenta también, desde el año 2020 para acá, su utilidad neta ha venido incrementando. Para este año 2022, de 27 analistas que siguen a esta acción, se espera que genere un beneficio por acción promedio de 36.94, el más bajito espera que genere 34.95, el más alto 38.3. Para el año 2023, de 27 analistas esperan que genere un promedio de 40.13 dólares por acción, el más bajito espera 36.25 y el más alto espera 42.29. En cuanto a lo que son crecimiento en ventas para este año 2022, de 28 analistas que la siguen, esperan que esté teniendo un crecimiento de 19.9% y para el año 2023 esperan que tenga un crecimiento del 5.9%. Si analizamos el gráfico del último año, nos damos cuenta que a pesar de todas las caídas ha tenido un crecimiento del 3.85% y el gráfico de 5 años nos damos cuenta que ha tenido un crecimiento del 108.11%. En cuanto al valor que esperan los analistas que tenga para los próximos 12 meses, de 21 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un valor mínimo de 554, actualmente tiene un valor de 498.78 y el promedio espera que tenga un valor de 681.76 y el más alto espera que tenga un valor de 780 dólares cada acción. Por aquí te dejo otro video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores mediante un broker que se llama GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta en GBM Plus, usa este código antes de depositar para que te ganes tu primera acción totalmente gratis. Déjame tus comentarios sobre este video y sugerencias sobre qué otro tema te gustaría que estuviera hablando. Si te gustó este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Gracias por tu apoyo, un abrazo, adiós.